Sé que me puedes comprender. Dame hoy tu bendición para orar, para aumentar mi fe y confiar en Dios. Hola, buen día. Buenos días, ¿Cómo estás, Carito? muy bien, gracias a Dios. Bendecida. No te escuché. Se escucha mal, ¿verdad? A ver, un segundo. Ahora, Ahora sí. qué bueno. Buenos días a todos. Buenos días a todos los que Feliz están miércoles, conectados. Josefino, que además hoy también es el día de nuestros fieles difuntos. Si todos tenemos a alguien por quien rezar, recordemos hoy de manera especial a todos nuestros familiares que partieron antes y sigamos en oración por todas esas almas porque ellos necesitan de todas nuestras oraciones. Sí, señor. Por ahí escuché yo una vez que no caigamos en el error de asumir que el alma de un familiar querido está ya en los brazos de Dios y dejar de acompañarlo con nuestras oraciones, porque no sabemos, nunca lo sabemos. Ujú. Nunca abandonemos en oración a nuestros seres queridos. Esas almas necesitan de nuestras oraciones. Que Dios en su infinita misericordia, si esa alma, bendito sea Dios, está en su gloria, esa oración de nosotros va a ser aplicada a otra alma. Ujú. Nunca se pierde ninguna oración. Sí, así mismo. Sí, tenemos que seguir en oración por todos nuestros familiares, amigos, conocidos que han fallecido. Sí, señor. Y asistan a misa. Si bien el precepto era ayer, ayer sí era día de precepto, Ujú. hoy no es precepto, pero si le podemos regalar esa misa y si es posible esa comunión a esas almas de nuestros familiares, pues eso es de muchísimo provecho. Claro, claro. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? Vamos a invocar al Espíritu Santo que nos acompañe a ustedes en casita y a nosotros aquí, para que este programa sea de mucho provecho para nuestras almas también. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Santifica todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, todo lo que sintamos dentro de nuestros corazones, que seamos testimonio del amor de Dios para nuestros semejantes, que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios, que todo esto sea para prepararnos en el camino hacia la patria celeste, donde esperamos adorar a Dios por toda la eternidad, que no vayan nuestras almas solas, que junto a nosotros vayan muchísimas almas, esas almas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, todas esas almas que Dios pone cerca de nosotros, que seamos un instrumento de su amor para que juntos caminemos hasta la patria celeste. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues en el live de hoy vamos a ver el Padre Pío y los ángeles, ya no solamente enfocado hacia su propio ángel de la guarda, sino su interacción con otros seres celestes. Hace muchos años, antes de que el Padre Pío naciese, los ángeles tenían mucho trabajo en San Giovanni Rotondo, tal y como lo demuestra esta historia que narraremos a continuación y se remonta al tiempo en que se construyó el convento. Aquel año, uno de los primeros de la vida del convento, el invierno fue especialmente duro. En los días de más frío nevaba tanto que el pueblo quedaba aislado. Hombres y mujeres se veían obligados a quedarse refugiados en casa y para comer, que era la principal preocupación de todos, recurrían a la reserva familiar. Fundamentalmente harina, guisantes, patatas, salchichas y todo aquello que entonces era producto del trabajo de la tierra y de la industria de la mano de obra casera. En esa época, imagínense, San Giovanni Rotondo es un pueblito.
al pie del monte Gargano en Italia. Allí se cosecha, se cultiva todo, pero en aquella época no tenían acceso como ahora a muchísimas cosas. Básicamente se alimentaban de la cosecha casera, del cultivo familiar. En los capuchinos, como eran y es llamada ahora la zona dominada por el convento de los padres capuchinos, situada a más altitud que el pueblo, la nieve era aún más copiosa. El convento estaba totalmente cubierto de nieve y a su alrededor todo era soledad y silencio. Las puertas del convento estaban cerradas y bloqueadas desde afuera hacia adentro por la nieve y el hielo. Caían las nevadas, las puertas no podían abrirse porque estaban bloqueadas por nieve y hielo. En aquel tiempo los frailes vivían de las plegarias y la limosna. Todos oraban, pero solo uno de ellos tenía como labor la recolecta de limosna, por lo que era llamado fray recolector. Todos los días él bajaba al pueblo e iba de puerta en puerta pidiendo la caridad del pan para los frailes del convento o por los campos pidiendo granos y frutas. Los frailes también vivían de lo que trabajaban en la tierra y lo que le daban por los sermones de los triduos, de las novenas y de las cuaresmas. Pero durante aquel duro invierno, el fraile recolector se quedó encerrado también. Ya se había consumido el pan y los pocos frutos de la tierra que habían reservado. Los bondadosos frailes intensificaron su oración porque les quedaba más nada que hacer. Caro, de pronto se te va un poquito el audio y luego regresa. Ok, déjame ver. No sé qué le está pasando al O sea, ahí teléfono se está ahora. escuchando bien, pero mientras Bueno, vas hablando, de pronto es como que, como que si tú te alejaras del micrófono y luego regresa otra vez. ok. Bueno, vamos a ver cómo. ¿Empiezo de nuevo? No, no, se estaba escuchando. Ok. Para aquel duro invierno, el fraile recolector se quedó encerrado. Ya se había consumido el pan y los pocos frutos de la tierra que habían reservado. Los bondadosos frailes intensificaron su oración, pues no les quedaba otra cosa que orar. Literalmente no podían hacer nada más que orar. ¿Y qué mejor forma de resolver el problema que orando? A última hora de la tarde, en el día en que se acabaron por completo las provisiones, 4 jóvenes de aspecto gentil llamaron a la puerta del convento. Uno de ellos llevaba pan, otro vino, y el tercero y el cuarto traían diversos tipos de alimentos. Los jóvenes desconocidos dejaron estupefactos a los frailes con tanta gracia de Dios. Fue entonces cuando, por orden del superior, el fraile recolector preguntó a aquellos muchachos quién era el bienhechor que les había enviado para poder darles las gracias. Y los jóvenes respondieron, darle las gracias al Señor que no abandona nunca a sus siervos fieles cuando le necesitan. Y dicho esto, los jóvenes se alejaron inmediatamente, sin darles tiempo de hablar más con ellos, ni de preguntar, ni de nada. Se fueron. Un día después de la gran nevada, con la nieve aún sobre los campos, los habitantes de San Giovanni Rotondo, desconcertados por el hecho de que los frailes no hubieran dado señales de vida y pensando que podían estar en condiciones deplorables, organizaron un grupo para quitarles nieve y abrir camino hacia el convento. Cuando las primeras personas llegaron al convento, descubrieron que los frailes habían estado en apuros, pero que sobrevivieron gracias a la ayuda de 4 jóvenes. Los jóvenes salvadores, como le dijeron. Cuando estos quitanieves regresaron al pueblo y contaron lo ocurrido en el convento, se inició una intensa búsqueda para descubrir la identidad de estos jóvenes valientes y decididos, pues no fue fácil, o sea, no se podía llegar. Ve que muchísimas personas tuvieron que abrir camino entre la nieve para llegar. ¿Cómo llegaron estos 4 muchachos con esos alimentos allí? La curiosidad del pueblo, todo el mundo tratando de averiguar quiénes eran estos jóvenes valientes. Pero la búsqueda no dio fruto y concluyeron que todos ignoraban quiénes eran. Conscientes de que los frailes no podían haber sido ayudados por desconocidos provenientes de otros lugares, la gente del pueblo concluyó que se trataba de la intervención divina y se convencieron de que los ángeles, bajo la apariencia de aquellos jovencitos, habían proporcionado a los frailes lo que necesitaban. En esa misma época ocurrió un incidente similar en el convento. Precisamente cuando ejercía de mendigo un pío y santo religioso llamado Fraile Antonio da Toro,
Como él era muy caritativo con los pobres y siempre les ayudaba a resolver sus problemas más urgentes, redistribuía entre los pobres lo que había recolectado durante la jornada y a menudo regresaba al convento con sus alforjas vacías. A causa de esta situación, un día el superior responsable de la oración, estado de salud y alimentación de los frailes, le recordó que también había que atender a los pobres del convento y evitar que los pobres de la comunidad se pelearan por la intención de sus benefactores. Fray Antonio dio las gracias por la intención, por el buen consejo y por la llamada de atención que aceptó humildemente pronunciando las rituales palabras, todo sea por el amor de Dios. Y trató de justificarse diciendo, Padre, sabía que en el convento no disponíamos de las cosas básicas y que por este motivo me habían enviado al pueblo. Pero en el camino de vuelta, mientras pedía limosna por la calle, he llamado a la puerta de algunos pobres, más pobres que nosotros, y no he podido negarles mi caridad, que ellos me pedían en nombre de Dios, quien se hizo pobre por nosotros. Pero no lo dude, el Señor también nos ha abastecido a nosotros. Vayamos a probar. El superior decidió seguirle y quedó muy sorprendido al encontrar en la despensa una gran cantidad de pan que todavía estaba caliente. Evidentemente, los espíritus salvadores habían obedecido las órdenes del Señor y habían paliado una vez más las necesidades de los frailes. Todo esto está escrito en las crónicas del convento de San Giovanni Rotondo. El padre Alessio, quien es el escritor del libro que estamos revisando con ustedes en estos últimos, en esta nueva etapa de Conociendo al Padre Pío, el padre Alessio dice lo siguiente: cuando el padre Pío estaba con vida, yo personalmente me vi envuelto en un episodio que guarda relación con el pan de los ángeles. No soy santo como Fray Antonio, soy un fraile sencillo que cree en la vida de fe e intenta dar solución a los problemas ordinarios relacionados con mi vida como hombre, fraile y sacerdote. En 1959, los superiores me nombraron sacristán del convento de Nuestra Señora de las Gracias, el convento donde estaba el Padre Pío. En aquella época, Padre Pío celebraba la misa a las 5 de la mañana en la gran iglesia nueva que se había consagrado e inaugurado el 1 de julio de ese mismo año, 1959. La Santa Comunión se distribuía al acabar la misa para no fatigar al Padre Pío, quien se quedaba en la sacristía unos 20 minutos dando gracias por la misa. Al acabar la misa, justo después que el Padre Pío llegase a la sacristía, yo regresaba al altar mayor junto con los demás frailes para distribuir la comunión a la gente congregada en la iglesia. Los fieles se iban amontonando para llegar al altar antes que los demás, recibir la comunión y rápidamente se iban a la antigua iglesia donde estaría ya el Padre Pío. Querían ocupar los puestos más cercanos al confesionario para tener la posibilidad de besarle la mano. Un día, la gran píxide que tenía entre mis manos, píxide es el copón que contiene todas las hostias que se distribuyen durante la comunión y la misa. La gran píxide que tenía entre mis manos se vació rápidamente a causa del gran número de fieles que habían comulgado. Regresé al altar y comencé a limpiar la píxide. Ustedes ven que luego que se acaban las hostias siempre se limpia muy bien para evitar que partículas caigan al piso. Después de haber quitado los fragmentos de partículas, eché agua adentro, la lavé cuidadosamente y la sequé. Ya casi había terminado y estaba a punto de cubrirla cuando vi a mi derecha una oblea que estaba a media altura y se dirigía hacia la píxide y caía haciendo un sonido clic. Era una hostia que venía por el aire y cayó dentro del copón. Giré la cabeza a la derecha y no vi a nadie. El otro sacerdote aún estaba en la balaustra del altar. Decir que estaba perplejo es decir poco. Cuando se me acercó el otro sacerdote, tomé la oblea y la puse en su píxide. Más tarde le conté mi experiencia al Padre Pío y me dijo:
muchacho, intenta estar más atento y no distribuir tan rápido la Santa Comunión. Dale gracias a tu ángel de la guarda que ha evitado que Jesús cayese al suelo. Recuerden que cada partícula de la hostia está Jesús presente completo en su cuerpo, alma, en su divinidad. Todo está allí. No importa si es un trocito o si es la hostia completa. Un día, otro hermano, el padre Honorio, le dijo lo siguiente a Padre Pío. Padre espiritual, nuestros ojos no son lo suficientemente buenos como para reunir todos los pedacitos del cuerpo sagrado que van cayendo mientras distribuimos la Santa Comunión. Y Padre Pío, quien era siempre comprensivo ante esta clase de problemas, le dijo, ¿qué crees que hacen los ángeles alrededor del altar? De esta respuesta podemos concluir que los ángeles siempre están preparados para intervenir y recoger todos los fragmentos sagrados para volverlos a poner en el ciborio. ¿Cuántas cosas sucederán en el mundo a las cuales nosotros no estamos en grado de dar una explicación racional, plausible? Tal vez el misterio que nos circunda sería menos profundo si tuviésemos más en consideración la presencia y el papel de los ángeles en los hechos humanos y también en los hechos religiosos. Al estar al lado de Padre Pío, me di cuenta que muchas personas le enviaban sus ángeles de la guarda como cuando deseaban que recibiese el mensaje o que le estuviese presente en sus oraciones. Cada día escuchaba, Padre, como no puedo venir a menudo, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando necesite de sus plegarias? Y él les respondía, si no consigues localizarme, envíame tu ángel de la guarda y él me traerá tu mensaje. Te ayudaré en todo lo que me sea posible. Un día que estaba sentado al lado de la galería, vi cómo Padre Pío recitaba el rosario. A su alrededor reinaba una paz y una calma tan intensas que me sentí con el valor suficiente como para acercarme y hacerle algunas preguntas. Él solía recibir muchas cartas de personas que pedían consejo sobre todo tipo de problemas. Los otros hermanos y yo éramos intermediarios entre él y sus hijos espirituales. Ellos les ayudaban a abrir las cartas y cuando veían que había cosas que eran urgentes, les pasaban esas primero. Sobre todo cuando la respuesta necesitaba de su consejo. Me pareció un buen momento para intercambiar un par de palabras con él. Abrí una carta y le dije, Padre, la señora X le pide un consejo laboral. ¿Qué debe hacer? No me respondió la pregunta y dijo, sí, hijo mío, déjame solo. ¿No ves que tengo cosas que hacer? Confieso que me sentí muy mal. Qué extraño. Se sienta a rezar el rosario y dice que tiene cosas que hacer. Va. En silencio y desolado por cómo se había deshecho de mí y de mi pregunta, me quedé concentrado pensando en su extraño cosas que hacer, sin estar convencido de que fuese verdad, aparte de rezar el rosario. De repente, el Padre Pío se dirigió a mí bastante esquivo y me dijo, ¿no has visto a todos aquellos ángeles de la guarda ir y venir de un lado para el otro, desde mis hijos espirituales hasta mí, para traerme sus mensajes? Y le repliqué, Padre espiritual, yo no he visto nada, y menos a un ángel de la guarda. Pero le creo, porque usted aconseja diariamente a la gente que le envía a sus ángeles de la guarda. Luego me contestó la pregunta en forma gentil y paternal. Volvió a tomar el rosario en sus manos y probablemente los ángeles regresaron. Por la noche recordé las palabras de Padre Pío.
la galería, el rezo del rosario, aquella galería, qué sagrado lugar. Habría que llamarla la Galería de los Ángeles. La interminable procesión de ángeles de la guarda que venían hasta el lugar donde residía el Padre Pío no cesaba ni siquiera durante la noche. Con frecuencia, bien entrada la noche, después de haberle ayudado a recostarse en su cama para su breve descanso, recuerde que Padre Pío casi no dormía, yo me sentaba en el sillón de su celda a la espera del Padre Pellegrino que para hacer el cambio de la guardia. Ellos se turnaban durante la noche. Mientras esperaba, siempre sentía a Padre Pío rezando el rosario y en muchas ocasiones interrumpía la oración del Ave María con frases que no pertenecían al rezo, como por ejemplo, dile que rezaré por ella, dile que desataré una tempestad de rezos en el cielo para lograr su salvación, dile que llamaré en el corazón de Jesús para impetrar esta gracia, dile que estará presente en mi misa, dile que la Virgen no rechazará concederle esta gracia. Más adelante, cuando muchas personas comenzaron a escribirme, diciendo que por razones personales habían mandado a su ángel de la guarda junto a Padre Pío y que casi de inmediato se les había concedido el favor pedido, comprendí que aquel era el modo de que el mismísimo Padre Pío respondía a los diversos ángeles de la guarda. Reflexionando sobre estas cosas, pienso que en estos tiempos, hoy en día, en los que se pone en duda la existencia del infierno, del diablo e incluso de Dios, quizá ya no resulta nada especial recordar que no demasiado tiempo atrás existía un fraile que se valía de criaturas angelicales cuya existencia ponemos en duda para recibir a embajadores, a los ángeles, de todo el mundo, para proteger a la gente de los peligros, para convertir a los pecadores y para traducir otras lenguas. Padre Pío tenía un ángel extraordinario y cada uno de nosotros tenemos a nuestro lado un amoroso compañero que siempre está preparado para ayudarnos en nuestro camino cristiano conforme a la voluntad divina. Qué bonito. Sí, es lindo este capítulo, es bien bonito. Sí. Y qué bendición el Padre Alessio de haber podido compartir qué no habrá vivido el Padre Alessio junto al Padre Pío. Sí, leer esta experiencia de Padre Alessio cuando estaba en esa galería mientras el Padre Pío rezaba el rosario y le dijo, no ves que estoy ocupado, que tengo cosas que hacer. Claro, con sus ojos él no puede ver, él ve simplemente una persona que está sentada rezando. Y como él duda, él que podía ver tantas cosas, que podía sentir, que era testigo de tantos testimonios, todavía sí. Y luego él tenía que sentarse a pensar y a reflexionar en lo que él estaba viendo, porque es tanta la grandeza de todo eso que sucedía allí, que en el momento, fíjate, él se molestó, dijo, ¿cómo que tiene cosas que hacer? No me pudo contestar una pregunta. Y era que Padre Pío estaba justamente respondiendo a todas esas oraciones de tantas personas que le estaban enviando a su ángel de la guarda en ese momento. Entonces, para nosotros que estamos tantos años después de todo esto y ve nuestro testimonio, nuestra vivencia es a través de lo que todas estas personas que gracias a Dios escribieron, lo que vivieron, entonces nosotros podemos ser partícipes de esa grandeza de todo lo que se vivía allí y del poder de la oración, de recordar a nuestro ángel de la guarda, como dice él en estos días en que ya no se cree ni siquiera en Dios, y mucho menos pensar en que tenemos un ángel de la guarda. Tenemos que rescatar todo esto y ser voceros de que esto es real, de que es cierto, de que sí existe Dios, que sí existen los ángeles de la guarda y que también existe el infierno. Y que estamos a merced de todo eso, que tenemos que
orar, que tenemos que hacer más conscientes muchas cosas y pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos proteja, que como nuestro compañero nos ayude, que nos guíe, que nos aconseje y seguir enviando, decirle, ángel de la guarda, anda un momentico por favor y pídele al Padre Pío que interceda por esto y esto, que seguro el Padre Pío lo va a escuchar. Que lleve nuestras súplicas al cielo. Él perfectamente puede ir hasta el cielo a llevar nuestras súplicas, Sí, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros miedos o nuestras frialdades, porque a veces no tenemos miedo, a veces no tenemos angustia, pero estamos como secos, lo que llamaba Santa Teresa de Ávila, aquellos desiertos, que sabes que todos pasamos por eso en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué me pasa espiritualmente? Estás árido completamente y pídele, pídele. En algún momento empieza el corazón a arder otra vez en fe y a lo mejor hasta descubrir y sentir cosas que no habíamos sentido en nuestra vida espiritual. En ese crecimiento, Él nos ayuda también a ir creciendo como niñitos, Él va creciendo con nosotros físicamente, pero también en nuestra vida espiritual, Él va creciendo y nos puede ayudar infinitamente a seguir creciendo en nuestra vida espiritual. sí, sí. Lo que los santos, muchos santos llamaban la noche oscura. La noche oscura, imagínate si los santos la pasaban, ¿qué no seremos nosotros, pobres mortales? Sí, sí, entonces, La intercesión de los santos, yo siempre pienso eso. Todos debemos tener una vida espiritual. Hay gente que la comienza a muy temprana edad, hay gente que ese proceso se da mucho más adulto, hay gente que descubre todo esto ya en la ancianidad. Cada quien tiene su proceso espiritual, sí, pero definitivamente la oración y apoyarnos en el ángel custodio, en la vida de los santos. Yo he descubierto un mundo en la vida de los santos. Ellos salieron de las estampitas y de las imágenes que yo veía, salieron de allí para estar parte día a día, para reconocer en ellos defectos y virtudes opuestas a esos defectos que ellos supieron cultivar. Todos nuestros defectos tienen una virtud opuesta a ese defecto. Entonces, básicamente es ir cultivando, sembrando la semillita de esa virtud, pidiendo la asistencia divina, pidiendo el apoyo de los custodios, para que esa virtud, que a lo mejor sentimos que está chiquitita, vaya creciendo. sí, así mismo es. Nosotros podemos, eso que tú comentas de cada quien vive su proceso. Fíjate, Padre Pío sintió todo esto desde muy pequeñito, desde los 5 años. Pero tenemos ejemplos de vida como la vida de San Agustín o la vida de Paul, que fue ya personas mayores, ya estaban grandes cuando tuvieron su cambio de vida, luego de tocar fondo, ¿no? Entonces sí, cada uno de nosotros tiene su proceso y colocar todas estas cosas, estas intenciones en manos de nuestro Padre y decir, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a concentrarnos en un defecto que sabemos que tenemos y lo volví a hacer, ayúdame a no volverlo a hacer, ayúdame, ángel de la guarda, ayúdame, muéstrame cuando lo vaya a hacer para que no lo haga. Como dice Lorena, repréndeme. Eso es un balde de agua fría. Sí, Yo se lo sí, explicaba a Carlitos en estos días y le decía, no es literal que te va a echar un balde de agua fría, pero él se las va a ingeniar para ayudarte a que no lo hagas. sí. Yo a veces digo, ay, ángel de mi guarda, tienes que tener tanta paciencia conmigo. Una santa paciencia. Sí, entonces, pues sí, es muy lindo ver también la acción de los ángeles, cómo lograron salvar a todas estas personas pobres y a los frailes, pasando en esos momentos necesidades tan grandes, y cómo contestando en la oración llegaron estos 4 ángeles a salvarlos, porque hubieran podido morir allí entre el frío y el hambre. La gente supo reconocer la intervención divina, o sea, salieron de la lógica, porque de verdad que no tenía lógica. Exacto. Lógica no tuvo.
cómo en medio de esa nevada ni los mismos habitantes del pueblo habían podido llegar. Se necesitaron varias personas y sin embargo estos cuatro jóvenes llegaron con el pan, el vino y más alimentos Sí, y se fueron ligeros como si nada, sí, en medio de aquella nevada tan grande. sí, Y una cosa que me llamó mi atención, el Padre Pío, cuando él estaba rezando el rosario, una de las cosas que a mí me ayudan a enfocarme en el rosario, para no hacerlo monótono, es que entre Ave María, voy poniendo una intención y voy poniendo una intención. Pero qué lindo que él, en medio del rezo del rosario, iba enviándole de regreso al ángel a sus hijos espirituales con la respuesta a la petición. sí. Y cuántos rosarios rezaba él al día? Creo que mínimo Sí, 35. Yo escuché que mínimo 35 era un rosario viviente. exacto. Entonces, ¿cuántos ángeles de la guarda llegarían durante esos rezos con tantos mensajes? Por eso él ayudó a salvar tantas almas y por eso tantos testimonios, no solamente dentro de San Giovanni Rotondo, porque él nunca salió de allí. Una vez que él llegó, ya se quedó allí. Y como en personas lejos, incluso en otros países, durante esos años, podían sentir, recibir al Padre Pío. Es una cosa, eso es impresionante. De esos seres humanos que vienen, los envía Dios para esa misión que tuvo él. Imagínate tantos años después, ¿qué no hará el Padre Pío ahora que está junto a Dios? Sí, Si en vida hizo tanto. sí, por eso él decía que cuando él estuviera allá arriba, decía, por allá arriba, por la puerta donde yo los voy a esperar, voy a hacer mucho ruido, es decir, voy a hacer más ruido después de muerto que vivo. Pues hay que pedirle siempre su intercesión. Bueno, pues en un día tan especial como hoy, el Día de nuestros difuntos, hay una oración que yo encontré para el Padre Pío, eh, pidiéndole su intercesión por el alma de nuestros fieles difuntos. Me pareció muy bonita y la quiero compartir con todos ustedes. Oraciones, Padre Pío, por los seres queridos fallecidos. Dulce Padre Pío, con tu gran clemencia, socorre a todas las almas de nuestros queridos difuntos. Consuélalas e intercede por ellas para que puedan entrar en el cielo lo antes posible para alabar al Señor por siempre. Amado Padre Pío, apelamos a la gran bondad que nos has demostrado a nosotros, pobres pecadores, y te imploramos que liberes las almas de nuestros difuntos que sufren en el purgatorio. Nos acerquemos a ustedes en nombre de todos nuestros hermanos y hermanas que viven en la fe y que han fallecido, los que ahora duermen el sueño eterno. Glorioso Padre Pío, nuestro valioso protector, venimos a usted en oración por nuestros difuntos. Te rogamos que nos concedas la gracia para que las puertas de la ciudad santa, la Jerusalén celestial eterna, sean abiertas a las almas de nuestros queridos seres difuntos, que puedan alabar junto a usted, a los ángeles y a todos los santos, y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Pío, que descansen en paz. Amén. Amén. Mira, una persona está preguntando si hoy hay misas. Sí, todos los días hay misas, muchas parroquias tienen una al día o a veces dos. Lo que tiene es que averiguar en la iglesia que le quede más cerca a su parroquia, cuál es el horario de la misa diaria y puede ir hoy y ofrecer la misa, ofrecer la Eucaristía por el descanso de las almas de sus familiares. En muchas iglesias el día de hoy están empezando una novena. En casi todas las iglesias repartieron, por lo menos aquí en Miami, unos sobrecitos donde tú ponías los nombres de tus seres queridos. No, no era un renglón, creo que tenían 10, 12 líneas. Ponías una pequeña contribución y lo dejabas allí. Y aquí lo que hacen es que las amarran con una cintita y las colocan en el altar. Y durante 9 días, las 9 misas se ofrecen por esos fieles difuntos que están las personas que los nombraron. No necesariamente, el padre no los va a nombrar porque son cientos de personas, pero las colocan en el altar donde se consagra el cuerpo de Cristo. Mira. En otros países, cuando yo he estado de viajes, lo que hago es que busco en internet las parroquias cercanas de donde estoy y allí en casi todas las parroquias te publican los horarios de las misas. O si entras a una de las iglesias, allí siempre hay alguien que te ayuda y te dice, mira, los horarios en nuestra iglesia son estos
pero tenemos aquí tal o cual iglesia y todo es una iglesia católica. Siempre vas a encontrar a alguien en cualquier iglesia católica que te diga, mira, aquí ya pasó la misa, pero puedes irte a tal iglesia que allá hay horarios de misa. Ujú. Sí, sí, hagan las búsquedas en donde estén, porque como los escriben de diferentes partes, busquen en las iglesias locales para que puedan asistir hoy a la Eucaristía y ofrecer por todos sus familiares, por las almas de sus familiares. Sí, señor. Bueno, nosotros tenemos una invitación el día sábado, será nuestra reunión mensual aquí en Miami. A los que no están en Miami, las vamos a transmitir por el Instagram del grupo de Oración Padre Pío y luego quedará en YouTube. Hemos estado teniendo problemas con el YouTube en estos días. Pónganos en sus oraciones para ver que podamos seguir compartiendo todo lo que hacemos en Instagram por las diferentes cuentas en mi canal de YouTube. La reunión mensual está publicada en las diferentes cuentas. Si están cerca de Miami o en Miami, acérquense. Nos encantaría verlos, conocerlos. A los que ya conocemos, bueno, ustedes saben que siempre es bonito reunirnos, es bonito orar juntos y estar presentes físicamente. Es muy bonito. A los que están lejos, siempre están con nosotros, ustedes lo saben en nuestras oraciones, somos una gran familia, la del Grupo de Oración Padre Pío y el Ejército Mariano. Y bueno, pues ahí están publicadas las actividades del día de hoy. Ahora a las 10 comienza Yesenia con el Padre Carlos de Jesús y José Morales, y así sucesivamente por las diferentes cuentas. Ahí están publicadas las diferentes cuentas, síganos. Si bien no pueden hacer todas las oraciones, porque a veces no podemos ni siquiera nosotros mismos conectarnos en todas las oraciones, las hacemos algunas en diferidos, pero conéctense y es muy bonito orar juntos. Sí, bueno, cuando a dos o más estamos orando, pues Jesús está allí. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado acompañándonos hoy en vivo y también muchísimas gracias a las que nos van a ver luego en diferido. Sigamos en oración por todos nuestros familiares, por los que ya partieron, por los que están aquí. Y no nos olvidemos de nuestro ángel de la guarda, que está solamente allí a nuestro lado esperando que le pidamos ayuda, bien sea para nosotros o también para nuestros familiares, nuestros hijos, que él con muchísimo gusto va a ir a ayudar. Nuestros jóvenes, pidamos mucho por nuestros jóvenes, Sí, que en estos tiempos los niños y los jóvenes están siendo tan atacados. Léanse los sueños de San Juan Bosco. sí, Recemos mucho porque nuestros muchachitos son el futuro de la humanidad. Que nada nos los manche sus corazoncitos, sus almas, sus cuerpos, que nada los tiente. El mundo actual está lleno de cosas que los distraen del camino correcto y que al contrario los tratan de empujar por el camino incorrecto. Pidan mucho por todos los niños y los jóvenes, que Dios habite en sus corazoncitos porque de ellos depende el mundo. así mismo, El futuro del mundo está en las manos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Que Dios mantenga esa pureza. así es, así es. Bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima semana. Vamos a continuar con el mismo libro. Todavía quedan unos cuantos capítulos. Allí está, envíame a tu ángel de la guarda del Padre Alessio. Bueno, continuamos, esperamos que todos puedan conectarse de nuevo el próximo miércoles y nos acompañen en esta jornada a través de este libro. Sí, señor. Bueno, les mandamos un abrazo, les mandamos a nuestros ángeles que nos acompañen durante el día en todo lo que hagan, que todo sea para la gloria de Dios, que todo lo que hagamos, los ángeles nos guíen para que hagamos siempre lo correcto. Amén. Amén. Bueno, Bendiciones, bendiciones. cuídense. Bye, bendiciones.